Yo sé que ustedes y su punto de vista ha estado callado por muchos medios de comunicación. No nos neguemos a esa realidad. Este programa ha permitido que todas las voces... Hablo con pasión, pero está con mucho muy bien. respeto. Yo te entiendo, Esteban, que tengas la pasión para defender tus ideas. Decir que Siria tiene que ver con una democracia como la venezolana... Un segundo. Me parece insólito. Yo creo que se ve infantil si no nos dejamos expresar. Yo quiero escuchar a Margarita por favor. y luego dar tiempo para que se respondan. ¿Ok? Estamos, de alguna manera, llevando a sus casas un debate caliente. Así que, Margarita, por favor, quiero que responda a todo lo que plantea y luego el intercambio. Muy corto. Yo lo primero que te pido es que no me tergiverses, porque yo no digo que Siria sea Venezuela. Lo que yo digo es que el mundo observa realidades que nos parecen anormales. No actúan. Por eso te digo que tampoco validan. El gobierno electo democráticamente no es necesariamente bueno. Y segundo, cuando me hablas que hay una grotesca intervención, como la hubo hace 40 años acá, esa está aprobada, la nuestra está aprobada. Estaba Kissinger, estaba Nixon, desclasificaron los documentos de la CIA, etcétera. ¿Cómo me pruebas ahora la de Venezuela? Te invito. Te voy a hacer llegar una cantidad de documentos públicos, privados, internacionales, sobre el rol de las agencias de Estados Unidos en materia de financiamiento, desde USAID y otras, y lo digo responsablemente, ¿no?, en operaciones encubiertas de sabotaje a la democracia venezolana. Además de esto, a ver, ¿cómo? Hay una ¿Prohíben el ingreso de productos? ¿No quieren atenerse a los precios? Pero si en Venezuela tú puedes comprar cualquier cosa, ¿no? En Venezuela tú compras... Pero mira tu cara, es insólito. Pero me llama la atención. ¿Sabes por qué? Yo te digo, mira, ¿sabes por qué? Yo te digo una cosa, hay democracia, hay renovación de gobernar, pero van a decir no, porque cuando la democracia ganan uno, que tienen una cierta visión, en este caso tienen una posición de transformación antineoliberal, a los otros no les gusta, entonces dicen que eso no es democracia. Yo creo que hay que ser coherente. Si las mayorías establecen por las urnas de manera legítima que la soberanía popular tiene un programa de transformación democrático... ¿Y si no les gusta, pueden salir a protestar? No, sí, pero no intentar golpe de Estado como el que hizo en 2002, que duró el señor Carmona el Breve, aplaudido incluso por toda la derecha chilena, e incluso por la señora canciller de la Concertación, la señora Soledad Alvear, de manera vergonzosa, y lo digo como chileno, responsablemente. Sí, pero hoy día las Fuerzas Armadas se llaman Nacional Bolivariana, o sea, pero no hay ninguna posibilidad de golpe de Estado en Venezuela. ¿A ti te parece que hay posibilidades? Es que quieren un golpe de Estado. Yo creo que los que quieren un golpe de Estado son antidemocráticos. Yo estoy en contra de los golpes de Estado. Quienes quieren golpe de Estado son dictatoriales, de derecha o de izquierda. Yo también y en creo este lo caso mismo. creo que tienen que ser coherentes. Yo también creo lo mismo. Yo creo que los golpes de Estado de alguna manera son cosas nefastas. Pero los norteamericanos lo aplaudieron en 2002 contra Chávez. Fidel Castro es de alguna manera un dictador y a mí no me parece. Pero eso es mi opinión. Fidel Castro no hizo un golpe de Estado. Pero es un dictador. Le ganó con las armas en la mano. Otra cosa es una dictadura. Otra cosa es su modelo. Que es una dictadura. Pero ¿qué tiene que ver con el golpe que le hicieron a Hugo Chávez? Que fue aplaudido por los mismos que rajan la vestidura, pero los demócratas que aplaudieron un golpe como el 2002 contra el presidente Hugo Chávez, entre ellos gente acá de la derecha, que son los mismos que apoyaron el golpe del 73, pero también otros, ¿con qué moral, con qué coherencia pueden hablar de que son demócratas y de que ellos... O sea, yo creo que hay que tener coherencia. Y el expresidente